Ya he comentado que a mí me encantan los Skansens. Pues entonces vamos a visitar uno más, en Martín. Y entonces ya sé que todo el mundo está así, otro Skansen otra vez. Pues miren, primera cosa, una pequeña decepción, porque la mayoría de los sitios estaban cerrados. Así que si eso es decepción, el tiempo, ¿no? Estaba buenísimo. Así que lo vamos a hacer así. Aprovechando de que el tiempo estaba buenísimo, les voy a mostrar unas vistas buenísimas y también voy a explicarme por qué tantos Skansens y tanto sobre cultura popular de Eslovaquia. Para explicarlo bien, tengo que mencionar el Matej Bell, el muchacho que salió en introducción. He comentado con él que vamos a hablar sobre 3 grupos diferentes. Y entonces miren, primera cosa. Eslovaquia, cientos de años, no existe como país. Oficialmente lo que tenemos es corona húngara y hoy en día Eslovaquia se llama simplemente la Hungría de arriba, literalmente, la Hungría alta. Entonces, si mandan húngaros, la nobleza es húngara y no faltaba eslavos entre aristocracia tampoco, pero se les llamaba magyarones. Estaban, como se dice, magyarizados. Entonces, aristocracia húngara. Lo que pasa con burguesía, en los siglos XII-XIII había invasiones de tártaros y Hungría, uno de sus destinos, de sus víctimas más importantes. Entonces, después de invasión de tártaros, hay que levantar el país. ¿Cómo hacerlo? Empieza lo que se llama Ostsiedlung. Vienen de hoy en día a Alemania mucha gente para levantar la economía. Viene entonces lo que podríamos decir con palabras de hoy, vienen muchos alemanes. Y entonces, otra vez, no faltaban en ciudades eslavos, pero los que mandan son alemanes. Y un ejemplo perfecto es el nombre de la ciudad donde estuvimos en la parte 1. Ružomberok es versión eslovaca de Rosenberg, colina de rosas. Así que, aristocracia por cultura húngara. Ciudades por cultura bastante alemanas. Donde eslavos, eslovacos de hoy, podríamos decir, pues en pueblo. Y hay que decir que 80% de campesinos, o sea, de pueblos de la época, eran campesinos. Y campesinos en su enorme mayoría eran eslavos. Y cuando empieza la cuestión de identidad moderna nacional, lo entienden bastante bien los despertadores eslovacos. Hay que buscar identidad eslovaca no entre nobleza, no entre burguesía, sino entre campesinos. Y por eso cultura popular es tan importante para contarlo. Es tan importante visitar los Skansens. No se puede entender Eslovaquia moderna sin su cultura popular, sin cultura folk, diríamos. Así que les voy a invitar a otra de nuestras fricadas. He mencionado ya que cuando vamos a museos somos los únicos. Museo nuestro otra vez. Bueno, si no he mencionado, lo menciono ahorita. Si ya he mencionado, pues lo menciono ahorita igual. Y nos encanta porque tenemos acá, por ejemplo, una enorme prensa de vino de madera. ¿Y dónde prensa de vino? Encontramos a Vicky, clarísimo. Pero miren, otra vez hay que decirlo en voz alta. A esa gente no le faltaba nada de talento. Cosas buenísimas de madera. Acá tenemos ejemplos de alfarería. También van a ver artesanía de mimbre. Y esto es una cosa impresionante. Lo más típico, herrería. También trabajo con piedra. E incluso miren la creatividad. Ya sabían que va a venir la princesa Leia de Guerras de Galaxia. Bueno, ya hablando de princesas, también mucha creatividad con pelo. Ese señor también, así que no solo señoritas. Pero bueno, otra vez, un poco de imágenes de la gente. Porque bueno, como ven, talento y trabajadores, lo único que les faltaba es un detalle. Esa gente normalmente eran analfabetas, así que no dejaban mucho por escrito. Por eso otro grupo de personas que quiero mostrar es gente que, bueno, escribía. Los etnólogos y etnógrafos, también gente bastante olvidada, pero gracias a su trabajo, a libros que ellos escribían, toda la cultura oral
de campesinos de pueblos de cientos de años, hoy tenemos por escrito. Y también vale la pena mostrarles para posterioridad, para decirlo así. Pero no solo ellos dejaban lo suyo por escrito. Hasta hoy la cultura moderna y antigua, como han visto en la foto, se mezcla bastante en Eslovaquia. También, entonces, ejemplos perfectos son del arte. El papel haiku, que han visto hace poquito. Acá tenemos su arte y, como ven, arte moderno, el hombre del siglo XX, y pues inspirado bastante por el tema de pueblo. Bueno, no solo, los últimos creo que el señor está pensando en cositas un poco particulares. Pero ejemplos un poco más conocidos. Acá tienen dos apellidos de unos artistas modernos que toda Eslovaquia conoce. Y otra vez, todos los temas son del campo. Así entonces, solamente unos ejemplos artísticos de lo que estaba comentando, que esa vida rural, vida campesina, la cultura popular, influye en la vida moderna y van a saltar esos temas todo el tiempo en nuestro viaje. Y si todo eso no fue suficiente, por último, si a alguien le gustan juegos de ordenador, si han jugado el Witcher 3, pues miren, acá tienen un pueblo perfecto del comienzo del juego. Así que, gracias a esos scansens, también tenemos juegos perfectos. Hasta se puede encontrar personajes de juego en un scansen, pues cada canal tiene un Geralt que se merece. Bueno, ya que he mencionado un nombre muy importante, ahorita por último vamos buscando un sitio llamado Čerchova. Pero para llegar al sitio perfecto para contarlo, tenemos que ir bastante por las montañas, por carreteras perdidas, entre bosques y entre prados. Pero por fin llegamos al sitio donde empieza oficialmente el cuento del ladrón más legendario de cultura eslovaca. En este sitio, bueno, la casa es moderna, simbólica, pero oficialmente en este sitio nació un tal Juraj Jánošík, ya que entonces estamos en, digamos, lugar de su nacimiento, unas palabras sobre él. 1688 nació un Juraj Jánošík, o mejor dicho, 4. Lo que pasa es que tanto el nombre como el apellido acá en esta zona es muy común, y entonces duró un buen rato para saber a 100% cuál es el Juraj Jánošík. Pues resulta que, pues acá. Y entonces creo que quedará bastante claro con lo que tienen tras mío, que nació en una zona y una familia muy pobre de pastores, y entonces así vive sus primeros 15 años. Pero la época suya es la época de muchos levantamientos. Lo que pasa es que Hungría, oficialmente un reino separado, pero ya siglo XVI-XVII, es parte de Austria, de hecho. Habsburgos eran siempre los reyes de Hungría. Y a Habsburgos no le importaba mucho la autonomía de la corona húngara. Y entonces había levantamientos. El último, 1703, empieza el levantamiento de un tal Rákóczi. Y él dice, todo el mundo que se une a su rebelión va a obtener libertad. Y entonces no solamente el levantamiento húngaro, pero todas las etnias, todo el mundo se une. Y entonces Jánošík tiene 15 años, se une a la rebelión también. Así entonces empieza el cuento de su conocimiento de guerra, podemos decir. 5 años, 1708. Hay una batalla de Trenčín y Rákóczi pierde. Jánošík capturado y pronto cambia de opinión. De repente ya quiere ser soldado de Habsburgos y entonces es guardia de una prisión. Y en esa prisión ha conocido un tal Tomáš Uhorčík, que era pronto su amigo mejor y jefe. Lo que pasa es que la rebelión de Rákóczi al final pierde. Jánošík ya no es soldado, regresa a casita, pero mantiene contacto con el Uhorčík.
y 1711 se une a su banda de zbójnicy. Así es la palabra para un tipo ladrón de montañas. Y así entonces es parte del grupo. Pero pronto Uhorczyk pues se casó y quiere retirarse. Y entonces es el Juraj Janosik, que es jefe del grupo. Y jefe bastante bueno. El año 12 están robando por todos lados de la zona y crece su fama. Por dos razones. Pensamos siempre que esos pues zbójnicy eran solos, pues no, tienen familias. Y digamos, no familias simplemente madre, padre, lo que sea. O sea, familia bien extendida. Y ellos también son parte, son compinches, podemos decir. Porque ellos, los inviernos, viven con las familias, o roban entre primavera y otoño. Y entonces las familias que hacen es ayudar a venderlo todo, guardarlo todo. Así que al final no es solamente que los muchachos se aprovechen de lo que roban, pero pueblos enteros. Crece fama de Robin Hood tipo. Una pequeña pausa para café y tal vez un licorcito de pera. Otra cosa que había muchos grupos así y cada uno quiere ser el más conocido. Y entonces también se preocupaban con, diríamos hoy, PR, con el marketing. Entonces ya el año 12 crece fama de Janosik bastante, ya tipo medio legendario podemos decir. Y al final tal vez eso es lo que le costó la vida, porque es tan conocido que todo el mundo quiere capturarlo. Austriacos, hay mercenarios acá. Y al final entonces le enchufan un espía en el grupo. Le capturaron primera vez fin del año 12. Sale probablemente con un poco de sobornos, pero comienzo del año 13 ya con su amiguito capturados otra vez. Y ya el cuento, cómo le juzgaron y cómo murió, otra ciudad, otro sitio. Tenemos que ir entonces a capital de la región de Liptov, a San Mijael o simplemente hoy Liptovský Mikuláš. El sitio ya conocido bastante por sus ideas muy particulares sobre justicia. Y en este sitio, en este edificio justo, en el centro de Liptovský Mikuláš, la idea era juzgar al Janosik. Y empiezan despacito, primer día, 16 de marzo de 1713. Simplemente preguntando, 40 preguntas, pero no quedan muy contentos con lo que dice, porque dice poco y miente bastante. Así que el día siguiente empieza el show, empiezan torturas y entonces, bueno, lo típico, le empiezan a quemar un poco, le empiezan a poner hierro caliente por debajo de las uñas, le empiezan a romper piernas, manos, así que lo típico de la época. Pero al final resulta que las torturas no eran suficientes, entonces muerte también tiene que ser horrible. Y unos 2 kilómetros fuera del casco viejo encontramos Szybeniczki, sitio donde se ahorcaba o, en caso de Janosik, un garfio por debajo de las costillas. Y otra vez estamos en Čerchova, otra vez con un poco de lluvia, pero acá epílogo, las últimas palabras, porque miren, cuando muere la persona no muere la leyenda sigue y siendo leyenda sobre todo oral, leyenda que la gente se cuenta de pueblo a pueblo, sigue creciendo. Y entonces piensen así, es un poco como realismo mágico de Márquez de América Latina. Entonces, sí hay partes mágicas. Resulta que tiene una hacha con poderes mágicos, que tiene un cinturón mágico también, pero tal vez lo más importante no es simplemente un bandido, era un hombre luchando por la justicia, porque robaba solo de los ricos y luego lo regalaba a los pobres. Muy bien. Pero al final lo más importante, pasan 100 años, época romántica, y empieza entonces el cuento de
identidad nacional eslovaca. Y tienen un problema, porque no tenían país. Pues eslovacos existen, pero no tienen generales o políticos ni nada. Entonces, ¿cómo buscar gente importante para la identidad nacional? Tienen que o ir muy atrás en la historia o buscar gente que existe en leyenda. Y Jura y Jánošík está perfecto. Entonces, por todos lados se le cuenta perfectísimo, le empiezan a utilizar los poetas nacionales eslovacos más importantes, los políticos y todo. Tenemos entonces, miren, un héroe popular que luchaba por la justicia y luchaba con alguien importante. Pues antes de ser bandido, era miembro del levantamiento de Rákóczi, y para húngaros Rákóczi era figura importante. Pues perfecto, hay que tener en cuenta que Eslovaquia todavía forma parte del reino húngaro. Así que tenemos un héroe nacional eslovaco que es amigo de un héroe nacional, o bueno, al menos estaba en el mismo bando como un importante para identidad húngara. Luego, ya después de la Primera Guerra Mundial, obviamente la gente no se olvida de Jánošík, pero otra vez muy importante para la época comunista, porque pues robaba de los ricos y regalaba a los pobres. Así que en la época comunista, bueno, Eslovaquia ya en los 30 tiene una película, pero en la época comunista más pelis, más series, y no solo acá. Polonia también tenía una serie sobre él. Y hasta hoy, una de las series más queridas entre polacos. Y se puede preguntar, ¿pero Polonia? Bueno, leyendas no conocen fronteras. Así que Polonia Sur, donde también tenemos bastante montaña, también la leyenda de Jánošík era muy conocida. Y todavía más, siglo XIX, Polonia Sur. Las montañas eran también parte del Imperio de Habsburgos. Así entonces la leyenda de Jánošík es más que nacional eslovaca, se lo encuentra también en Polonia, por ejemplo. Y lo último, la época bien moderna, Jánošík ya es forma de marketing. Acá todo es de Jánošík ahorita, tabernas, restaurantes, hoteles, incluso cerveza, y espero poder verlo pronto. Así que, al final, la leyenda es como el monumento. Es mucho más grande la leyenda que la vida de la persona real. Así ves muchas veces. Y entonces, con las vistas bonitas del pueblo que tiene Jánošík de la colina, unas palabras para los que les gusta Europa Universalis 4. Hay cultura eslovaca, y entonces, ¿cuáles son sus primeras ideas nacionales? Creo que después de los cuentos se entiende por qué son así. Terminamos con un detalle un poquito triste. Y un pequeño detallito más. En Čerchova también tienen oficialmente primer sitio de cerveza artesanal de las montañas eslovacas. Muy bien, pero justo hoy no tienen cerveza Jánošík. En el siguiente episodio seguimos con historia eslovaca y otra cultura tal vez un poco inesperada allá.